Bien, buenos días chicos. La clase de hoy sería entonces la percepción, ¿sí? Ese segundo proceso psicológico cognitivo que vamos a ver. Ya en la clase anterior vimos lo que es la sensación y explicamos por qué es un proceso psicológico cognitivo. Recuerden, cognitivo proviene de la palabra cognoscere. Cognoscere significa conocer o conocimiento, ¿no? Hace referencia al conocimiento. Entonces, pues decíamos que un proceso psicológico cognitivo es cognitivo porque nos permite poder entender, comprender y saber lo que pasa en nuestro medio, ¿no? En el medio ambiente en el cual nos encontramos. En el caso de la sensación, los sentidos, la percepción ahora, ¿no? Son procesos que nos permiten comprender, darnos cuenta, ser conscientes del mundo en el cual estamos. Bien, a ver, la definición que acá tenemos de percepción es proceso psicológico cognitivo que permite integrar e interpretar la información sensorial. Es decir, el primer proceso psicológico aquí sería la sensación, como ya hemos visto hace una semana. Lo que hace la sensación es juntar los datos, ¿no? Recepcionar los datos, la información, los estímulos que están en el ambiente. Pero eso sí, recuerden que cada sensación o cada sentido recibe estímulos distintos, están especializados para recibir estímulos distintos. Una sensación no va a recibir el estímulo que recibe otra sensación, ¿no? Recuerden que hay muchos tipos de sensaciones. Ahora, lo que hace la percepción es unir esos datos que han reunido las sensaciones, lo junta para poder así formar lo que va a llamarse aquí, en el elemento de la percepción, el percepto, ya que es la parte más importante de la percepción. Son tres elementos: el objeto percibido, ¿no? El objeto, el perceptor, que es el que está percibiendo, el sujeto que percibe, ¿cierto? ¿Se acuerdan en la clase de filosofía también? Hay una relación ahí. Y el percepto, que sería la imagen mental de aquello que se está percibiendo, ¿sí? Ahora, el elemento más importante es el percepto. Por esa razón, vamos a ver algunas partes o elementos que componen a este percepto. ¿Ya? Ahí está pues un hombre, ¿no? Pongamos, y ahí está pues el percepto, ¿no? Lo que se está imaginando. Supongamos que él está viendo un auto, ¿no? A lo lejos, a unos 10 metros, imaginen. Y él pues, según lo que está viendo, percibiendo, forma en su mente esta imagen mental, que sería el percepto de lo que percibe. Esta imagen mental, este percepto de lo que está percibiendo, sería pues un compuesto de elementos sensoriales, ideativos y representativos. ¿Ok? El elemento sensorial, como nos dice aquí, el percepto integra cualidades sensoriales, ¿ya? Es decir, aquello que percibe directamente el objeto, ¿sí? Lo que sus sentidos están percibiendo directamente del objeto y que ahora pues el percepto está juntando en su mente. Por ejemplo, podría ser en ese momento, si él tiene a 10 metros de distancia, ¿no? Frente a él un auto, pues primero va a ver el color, por ejemplo, la forma que tiene, como ven acá, ¿no? Esa forma, ¿ya? De repente también huele la gasolina, quién sabe, ¿no? Del auto hasta esa distancia. De repente escucha también el motor del auto, ¿no? Que está sonando porque está activo. O de repente también ve que el carro se mueve, ¿no? El movimiento, porque está percibiendo en ese momento. De repente está en movimiento todavía el auto, ¿ya? Esos datos vienen de las sensaciones. Esa es la percepción directa que tiene el objeto, ¿ya? La percepción directa que tiene del objeto. Ahora voy a saltarme aquí a elemento representativo. Los elementos representativos son aquellos datos, ya, aquellos elementos que yo no percibo directamente en ese mismo momento que estoy frente al objeto, me refiero, ¿ya? Me refiero al mismo momento en el cual estoy frente al objeto, ¿ya? En ese momento hay ciertas cosas que yo no percibo directamente de ese objeto, pero que aquí, en mi cabeza, en mi mente, ese percepto que he formado, sí los tiene. Por ejemplo, cuando yo estoy viendo un auto a 10 metros, ¿no? Como el que tengo acá, por ejemplo, si veo este auto a 10 metros y me formo esta imagen porque tiene ese color, porque tiene esa forma, pues algunas otras características que también están presentes en este percepto sería, por ejemplo, su, su peso, por ejemplo, ¿no? El hecho de que ese auto va a pesar, ¿no? Tiene un cierto peso, que podría ser una tonelada tal vez, ¿no? Algo aproximado a ello. También podría ser que está hecho, o bueno, sé que ese auto es de un material pues más sólido, pues, ¿no? Duro, resistente. O sea, no está hecho de galletitas, pues, no, o de plastilina, sino que me doy cuenta de eso. Yo no estoy imaginando en mi mente un auto que puede ser muy delicado y que al simple contacto pues se pueda destruir o caer, ¿no? Nada que ver, mejor entender ahí. Ese tipo de características que tiene el percepto, que incluso se incluyen en el percepto, yo no los percibo directamente en ese momento, porque tengo el auto pues a unos metros alejado de mí.
pero yo sé que es así, yo sé que el auto es de esa manera. Yo sé que si el auto lo golpeo, pues va a resistir también. Y sé que también va a emitir un cierto sonido muy característico de los autos, ¿no? Porque al fin y al cabo son de metal. Como dije, no están hechos pues de yeso, pues no, o de vidrio, sino que son de metal. Y cuando yo lo golpee va a emitir un cierto sonido. Todas esas cosas yo sé, están en mi percepto. Ahora, ¿cómo es que yo sé todo eso? ¿En base a qué? Obviamente aquí la base sería la memoria. Lo sé porque lo recuerdo. Ya antes he experimentado, he visto, he sentido, he tocado, golpeado, he tratado de empujar un auto, ¿no? Y por eso sé ese tipo de información. Son elementos representativos. Son elementos no directamente percibidos, como dice aquí. Y lo otro sería el elemento ideativo, es decir, la idea, es decir, el concepto, el nombre que yo le doy a aquello que estoy percibiendo. Siempre cuando yo percibo algo y formo su imagen en mi mente, siempre le doy un nombre, lo llamo de alguna manera, tengo una idea, un concepto de ello. En este caso va a depender bastante pues también de la educación que hemos tenido, el idioma tal vez seguramente, pues no, o el nivel socioeconómico, cultural en el cual nos encontremos. De repente a este auto lo puede llamar, dependiendo de la persona, lo puede llamar auto, carro, automóvil, transporte privado, o lo puede llamar tití, o lo puede llamar caña, ¿no? Como algunos lo llaman. Y eso va a depender pues ya de la persona. Va a depender ya de muchos otros factores sociales, ¿no? Ya que tienen que ver con la experiencia, aprendizaje, etcétera. No todos lo vamos a llamar de la misma manera. Bien. Entonces es la idea o el concepto o el nombre pues, ¿no? que se le da a ese objeto que se está percibiendo, que siempre es de alguna manera, ¿no? Siempre le damos un nombre. Ahora también debemos notar otro aspecto de la percepción que serían los principios de la percepción. Como ustedes recordarán, hay una escuela psicológica que trata los principios de la percepción, que es la Gestalt, ¿no? La Gestalt, esa escuela alemana, donde pues pone mayor énfasis en los principios, estos principios universales que se dan en todas las personas, no en algunos, sino en todos, sobre lo que percibimos. Acá tenemos la figura y fondo, ¿no? Dice, fue el psicólogo danés Edgar Rubin, uno de los que comenzó a estudiar el fenómeno con su famosa copa de Rubin, donde si es que yo veo la parte central clara, blanca, veré una copa. Si es que veo en cambio la parte oscura, las sombras, pues veré dos rostros que están mirándose uno al otro. Y eso va a depender pues de cuál es mi figura y cuál es el fondo. La figura es el elemento al cual yo le doy más atención, en el cual me concentro. Y el fondo sería pues lo que rodea a eso que estoy observando, ¿no? y estoy enfocándole. Así que dependiendo de ello voy a ver una copa o voy a ver los rostros, ¿no? No es que yo lo veo al mismo tiempo, sino que primero veo uno y luego el otro. Y claro, esto sucede muy rápido, ¿cierto? O hay veces, claro, muy lento, cuando solamente vemos la copa y no soy capaz de ver los rostros hasta que me dicen que hay dos rostros. Siempre aplicamos esto en lo que vemos, en lo que percibimos, ¿no? Siempre hay un enfoque hacia algo y lo que lo rodea pues sería el fondo. El otro principio sería la constancia perceptual. Dice aquí, tendencia a percibir los objetos estables invariantes o sea, a pesar que los cambios de la información sensorial que recibimos sean distintos, ¿no? O sea, estén cambiando siempre. Vemos la puerta, sabemos nosotros que la puerta es rectangular, tiene un cierto tamaño, un cierto peso también, etcétera. Bien. Pero si lo vemos acá directamente en el presente, en el mismo momento, esa puerta que va abriéndose más y más, pues su forma va cambiando, ¿cierto? Lo que percibimos directamente, esa forma que percibimos directamente va cambiando. Hasta que llega un momento en el cual de repente vemos solamente una línea, ¿no? Porque está totalmente abierto y solamente veríamos como si fuera una reglita. A pesar que lo vemos de esa manera, en mi mente no cambia el percepto de la puerta. En mi mente sigue siendo la puerta un elemento rectangular con cierta distancia, cierto peso, cierto color seguramente, etcétera. A pesar que en ese mismo momento, en el presente, yo esté viendo una figura distinta, ¿no? Mis sentidos estén percibiendo de manera distinta al objeto. En el salón había dado el ejemplo de una persona. Yo veo una persona que mide 1,50 m o 60, no sé, ¿no? Y sé que tiene el pelo de determinado color, sus ojos, ¿no? Su piel, no sé, su contextura, su peso, ¿no? Sé todo sobre esa persona, como la percibo en ese momento, pero si esta persona se aleja 10 metros, 100, 1 kilómetro o 2 kilómetros tal vez, pues ya no la veré de la misma manera, sino la veré como si fuera un puntito, una pequeña mancha, ¿cierto? En el horizonte, y no por eso voy a creer que esa persona ha mutado o se ha convertido en un pequeño punto. En ese momento en mi mente sigue teniendo la misma figura, la misma forma, las mismas características que yo sé que tiene ese objeto. Bueno, a ver, sigamos. Acá vemos otro principio como es la ley del cierre, ¿no? Acá hay un ejemplo muy típico.
uno aparentemente podría ver que acá hay dos triángulos, ¿no? Pero en realidad sencillamente hay figuras discontinuas, ¿no? Que no se conectan. Así que la mente lo que hace es cerrar esas figuras, ¿no? Tiende a cerrarlas. Como dice aquí, tendencia a percibir las formas incompletas, como en estos casos, como si fueran completas o cerradas. Nuestra mente tiende a cerrarlas, tendiendo a ignorar las descontinuidades y nos concentramos más en la forma general, ¿cierto? Si que cerramos esto, podría tener la forma de un triángulo, y eso es lo que hace nuestra mente, lo hace un triángulo en nuestra mente, ¿no? Nosotros vemos y decimos ahí hay un triángulo, o ahí hay dos triángulos en todo caso, cuando en realidad lo que pasa es que simplemente hay líneas, ¿cierto? Que están cercanas, ¿no? Pero que nuestra mente tiende a cerrarlas. La ley del cierre, siempre tendemos a hacer eso. Ley de semejanza, cuando intentamos pues agrupar los objetos según sus apariencias, ¿no? Como esto aparenta ser casitas, de repente yo los tomo como si fueran casitas y no los veo como objetos distintos, ¿no? Como que acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yo no veo que acá hay 14 elementos, acá yo veo que hay 2, 4, 6, 7 objetos, ¿no? Porque los estoy agrupando según sus semejanzas. O también puedo agruparlos por filas, ¿no? Que hay 1, 2, 3, 4 filas. Y así, siempre por las semejanzas tendemos a agrupar los objetos. Y en la ley de proximidad, que es algo más común y algo más útil también, sobre todo acá, por ejemplo, en los números, o cuando escribimos algunas palabras, ¿cierto? Siempre las interpretamos dependiendo de la cercanía que tienen estas. Por ejemplo, acá, en los dos cuadros que están aquí, en A y B, vemos que están la misma cantidad de números, ¿no? Están los números del 1 al 9. Acá también del 1 al 9. Solamente que en el grupo A los números están agrupados. Están agrupados dependiendo de una proximidad. Por ejemplo, acá el 1 y el 2 están más cerquitas. Y acá el 7 y el 8 están alejados, pero aquí abajo están solamente juntos el 7 y 8. El 3 está solo, el 9, y aquí el 4, 5, 6, que sería 456. ¿Se dan cuenta? Los llamo 12, llamo acá 78, llamo acá 3, llamo acá 9, lo llamo acá 456. ¿Por qué? Por la proximidad que tiene. En cambio acá, como no hay ninguna proximidad, así como sucede en el grupo A, sencillamente los leería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De esa manera, ¿cierto? Y lo mismo pasa con las letras, con las palabras. Algunas veces hay unas palabras que cuando están demasiado juntas, cuando no hay una cierta distancia, sencillamente las interpretamos como si fueran palabras distintas. O si están muy cercanas, las interpretamos como si fueran una sola palabra. Donde ahí pues en algunos casos se pueden crear ciertas confusiones, ¿no? Bueno, esa es la ley de la proximidad. Entendemos las cosas según la proximidad que tienen unas con otras. Se les da un significado según ello. Y aquí tenemos un ejemplo sobre las anomalías de la percepción. Hay dos anomalías de la percepción: las ilusiones y las alucinaciones. A ver, las diferencias. En una ilusión, aunque acá hay un tipo de ilusión, ¿no? Pero en general, en una ilusión, lo que pasa es que el sujeto percibe algo, ¿no? Sí, efectivamente, hay algo que está percibiendo, pero el problema es que tergiversa, ¿no? Malinterpreta lo que está percibiendo. En cambio, en la alucinación, el sujeto percibe algo, pero que en la realidad no existe. En realidad no existe ese objeto que está percibiendo en su mente. En el caso de la alucinación, esto suele ocurrir en casos de esquizofrenia, pues, ¿no? En casos de repente alcoholismo, drogadicción, ¿no? Cosas semejantes, ¿no? En esos casos, el sujeto suele percibir cosas que no existen. En cambio, repito, en la ilusión sí hay algo que está ahí, presente, un objeto que existe, pero el problema es que lo malinterpretamos, lo confundimos, lo tergiversamos, como en esta imagen, ¿no? Que me parece que si es que tienen la imagen adecuadamente extendida, ¿no? Que sea grande, porque si es muy pequeña no van a lograr ver de repente esta ilusión, pero si tienen la imagen suficientemente grande van a darse cuenta, si es que lo ven atentamente, que pareciera que se está moviendo, ¿cierto? Pareciera que es un video donde se está moviendo la imagen, pero si ustedes se dan cuenta, se acercan un poco más, mucho más, se van a dar cuenta que no es un video, es una imagen estática, no se está moviendo. Entonces, ¿por qué tenemos esta ilusión? ¿Por qué vemos este objeto y creemos que se está moviendo cuando no es así? Bueno, eso se debe a las características que tiene este objeto. Las características, los colores por acá, ¿no? Que estén cuadrados de cierta forma, todo eso hace que produzca esa ilusión en todos los sujetos, no solamente en mí. O sea, yo no tengo un problema, por decirlo de alguna manera, sino que la causa de la ilusión vendría por parte de el objeto y sus características especiales que tiene, que va a generar esa ilusión en todos.
O como por ejemplo otro caso, un vaso con agua, ¿no? Un vaso con agua y adentro le ponemos una cuchara de metal, y lo que suele pasar es que vemos que la cuchara está como medio doblada, ¿no? Moviéndose y doblada dentro del vaso. También sería una ilusión, por ejemplo. O si vemos de repente, estamos en verano en una avenida, en una pista, no sé, por el desierto, una pista, y nos ponemos en la pista, vemos a lo lejos que pareciera que está lleno de agua, ¿no? Pareciera que hay un pequeño lago al fondo de la pista, como si está lleno de agua. Ya, alguna vez habremos visto eso en la televisión o nosotros mismos nos habremos dado cuenta de eso. Pero cuando nos acercamos, si es que nos vamos y nos acercamos a ese lugar donde supuestamente hay agua, nos damos cuenta pues que no hay nada de agua, ¿no? Sencillamente son las características del objeto, es decir, la pista, la sequedad, el calor, etcétera, lo que hace que aparente que hubiera agua allí en el horizonte de la pista en la cual nos encontramos. Bien, entonces estas son ilusiones objetivas, lo que he mencionado. ¿Por qué ilusiones subjetivas? Porque es el objeto, no el sujeto, sino el objeto y sus características específicas lo que provoca en el sujeto la ilusión. ¿Cuándo será una ilusión entonces subjetiva? Porque si hay objetiva, habrá subjetiva. Será una ilusión subjetiva cuando la ilusión sea provocada, sea causada por el mismo sujeto. En este caso que les menciono, podríamos ver las emociones tan fuertes y determinantes o radicales que puede tener una persona. Eso provocaría pues ilusiones. De repente el miedo, ¿no? O la cólera, por ejemplo, todo eso hace que malinterpretes la realidad, escuche cosas que no son. De repente, si estoy muy enojado y escucho a alguien en el carro, en el salón, alguien que dijo algo, nada ofensivo hacia mí, pero yo creo que fue ofensivo, yo creo que fue en contra mía, y voy y lo encaro e intento pelear con esa persona. ¿Mm? O si de repente tienes miedo, ¿no? Porque viste una película de terror y comienzas a ver pues sombras o monstruos de repente en el fondo de la casa, ¿no? Donde ha estado un poco oscuro, cuando en realidad pues sencillamente son sombras y nada más, pero tú los interpretas de esa manera porque estás con mucho miedo. O estás enamorado, ¿no? Estás muy enamorado, enamorada, y por lo tanto pues comienzas a ver el mundo distinto, más alegre, más optimista, a la gente la ves muy bien, ves hermoso todo, ¿no? Como si fuera un paraíso lleno de flores. Y eso no es más que producto pues de esta emoción, la dopamina, como diríamos, ¿no? Que está inundando pues eh, todo el ser, digamos, de una persona, lo que provoca pues esa, esa cierta tergiversación, malinterpretación de lo que está viendo, percibiendo. Bien, muchachos, hasta ahí nos quedaríamos hasta la siguiente clase. Cuídense mucho.